Muy buenos días a todos los que nos acompañan por las redes. Qué bendición tenerlos. Es una bendición poder orar por sus vidas, saber que tenemos un vínculo bien importante. Ana, hay amigos, ayer hablaba con alguien que está en otro país y cómo me pedía oración por él y demás, porque a veces uno no piensa que es fácil llegar a un lugar donde no conoce a nadie, o a veces uno puede decir conozco 4 o 5 personas, pero llegar a un lugar y tener que enfrentar una cultura y demás. Necesitamos orar por esas personas. Necesitamos también que Dios abra puertas, pero también orar como iglesia a personas que no pueden venir a la iglesia porque están en cuidados intensivos, están en los hospitales y demás. Hablo en el caso de Jacqueline, que podamos seguir orando por ella, por Luz Mary también. Son personas que quisieran estar aquí en la iglesia, pero no pueden por su estado de salud. Entonces que también estemos orando por ellos. Los bendecimos y quiero que sepan que los cubrimos en oración. Así que bienvenidos a este tiempo a esta casa que es sello de tu esencia. Listo. Si hay cosas que a mí me han impactado en la vida, son personas que tienen la presencia del Señor. O sea, la presencia del Señor, uno podrá decir, es que la presencia del Señor hace cosas sobrenaturales que uno no entiende. Ahora, yo sé que a veces al hablar de lo sobrenatural, a veces habla mucha charlatanería y hay como muchas mentiras y demás. Uno descubre, yo descubrí supuestamente en un ministerio donde estaban orando por milagros y había una señora que le oraban el brazo y quedaba bien porque venía con el brazo mal. Y le hicieron un seguimiento y esa señora salió en 3 iglesias, en 3 evangelizaciones haciendo lo mismo. Ahora, no sé si era que le pagaban o no sé qué, y uno dice, no, sí, por eso es que los predicadores son estafadores y demás. Otro que supuestamente estaba cogiendo el agua y la estaba convirtiendo en vino. Y resultó que el man tenía por ahí una estrategia de echarle una cosita a eso y hacer que se volviera vino. Y uno dice, claro, a la gente le cuesta creer. Pero también hay cosas que yo sí he visto y que son cosas sobrenaturales con alguien que tiene algo, intimidad con Dios. O sea, alguien que tiene una intimidad con Dios empieza a ver lo sobrenatural. Y uno de los pastores favoritos, porque generalmente uno tiene pastores referentes y uno dice, yo quisiera tener algo de eso que él tiene. Y para mí uno de los pastores que me ha impactado en mi vida ya falleció y él se llama David Wilkerson. Yo creo que él se llama porque él está viviendo en la eternidad con el Señor. Y David Wilkerson es un hombre en Estados Unidos, un hombre que está mirando televisión, está con su esposita embarazada y de repente él empieza a mirar unas noticias, coge un periódico y ve que en uno de los estados de Estados Unidos hay unos chicos que los cogieron robando y demás de las pandillas. El hombre tenía tanta comunión con Dios que Dios le dijo, coja un avión y vaya allá y métase en el juicio. Y el hombre va, coge el poco dinero que tenía porque no tenía trabajo, no tenía nada de estabilidad, coge el dinero, paga un pasaje y se vaya. Y él, ¿a qué hacer? No sabía. Estaba ya en medio del juicio y de repente este hombre loco con su Biblia empieza a meterse a defenderlo. Pues claro, obviamente rompió todos los protocolos judiciales y demás y se le fueron encima. Pero quedó allí la fotografía. Y esa fotografía se hizo famosa y demás. Y él luego sigue predicándole allí y entonces coge a esos pandilleros y de allí salen pastores, evangelistas y demás. Y ese hombre un día forma una iglesia allí en Manhattan, en un lugar lejano como tal, ahí en Manhattan, en la parte central. Para él es un lugar lejano porque él tiene que desplazarse y él se va a vivir allí. Y en Manhattan él empieza a tener una iglesia para personas de Hollywood, personas de la cultura, de las artes y demás, empiezan a llegar a ese lugar. Y ese lugar se empieza a llenar de gente y él empieza a levantar toda una iglesia allí. Y un día él está orando y el Señor le dice, ¿sabes una cosa? Viene un juicio contra Manhattan, viene un juicio contra Estados Unidos. Y él dice, ¿cómo así que un juicio contra Estados Unidos? Póngase a orar. Y él se mete a orar. Y él está orando. Y de repente es allí donde sucede lo de las Torres Gemelas. Ese día dice que muchas de las personas que estaban en su iglesia, esas personas empezaron, que trabajaban allí en esas torres, de alguna manera ese día llegaron tarde, el despertador sonó mucho más tarde, el tren que tenían que ir no les pasó en el momento que era, o sea, perdieron y ninguno de ellos murió. Y uno dice, tremendo, ¿cómo este hombre es tan sensible con las cosas de Dios? Porque cuando hay una intimidad y hay una relación con Dios, Dios siempre habla. Dígale al que está a su lado, cuando hay intimidad, Dios te habla. Dígale al que está a su lado. Dios habla. Y si uno va a la Biblia y empieza a mirar, si hay hombres que Dios le hable, claro. Estamos hablando de David Wilkerson, también escribe un libro que se llama La Visión por allá en los 70.
Y Dios lo usa y le empieza a decir, por allá en los 2000, por allá hacia adelante van a haber una serie de esclavitud, de pecados y demás. Pecados que nosotros ahorita lo vemos como algo normal. Y hablaba de la inmoralidad, de la pornografía, de cosas mucho más fáciles para acceder. Un hombre que está conectado con Dios, Dios le habla. Y Dios es amigo del hombre. Y uno puede verlo en un pasaje. ¿Cuáles son los amigos de Jesús? Y uno podría verlo en varios pasajes. Isaías 41:8 nos habla de los amigos de Jesús. Y dice Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. O sea, el Señor está diciendo que hay un hombre llamado Abraham que se convierte en su amigo. Y luego lo dice en Santiago 2:21-33 cuando llega y dice, está hablando de Abraham, el padre Abraham. ¿No recuerdas que en nuestros antepasados Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo. Debido a su fe, incluso lo llamaron amigo de Dios. O sea, el Señor ve a un hombre llamado Abraham y él decide usar a Abraham para generar toda una nación. Es el padre de esa nación, Israel. Y ese padre de esa nación, Dios se agrada tanto con él que lo llama su amigo. Tremendo que Dios le llame a uno su amigo. Porque habían cosas, pero no solamente le decía como título su amigo, sino que siempre que iba a suceder algo, el amigo de Dios, el Señor, siempre le consultaba y le decía, mira, yo voy a hacer tal cosa. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Porque eso es lo que hace un amigo, tiene una relación. Ahora, ¿qué era lo que tenía este hombre? Yo quiero que entiendan que nosotros como hijos de Dios, cuando todo esto pase y el mundo acabe y el mundo termine y cuando venga el gobierno completamente de Dios, lo que va a tener Dios son hijos y amigos. Los amigos de Jesús y los hijos de Dios son los que van a heredar la tierra, los que van a heredar ese gobierno de parte de Dios. Eso es lo que hace un amigo. O sea que se acabarán los profetas, se acabarán los predicadores, se acabarán los evangelistas, pero los que van a perseverar o perdurar van a ser siempre los amigos y los hijos de Dios. Eso es como el Señor nos empieza a tratar. Ahora, ¿qué hizo este Abraham para poder ser amigo del Señor? ¿Qué hace este hombre? ¿Por qué se ganó el corazón de Dios? ¿Por qué captó el corazón de Dios? Si hay tantos hombres en la Biblia que Dios les habló, pero no todos tuvieron esa intimidad, no todos fueron llamados amigos de Dios. Y uno va a ver que Abraham era un nómada. ¿Era un qué? Un nómada. Los nómadas sencillamente lo que hacían es estaban en un tiempo en un lugar y luego se iban para otro lugar y así todo el tiempo. Pero lo que sí hacía Abraham era que donde él iba levantaba altares. ¿Levantaba qué? ¿Levantaba qué? Altares. Un altar. Siempre él estaba cerca del río, un altar. Estaba en medio de la montaña y había subido esas montañas y demás, un altar. En medio del desierto, un altar. Y ese altar lo que está representando es relación con Dios. ¿Representa qué? Relación con Dios. O sea que él donde iba, por más que fuera nómada y demás, él decía, sí, estamos caminando mucho, pero nos detenemos. Tenemos que seguir buscando a Dios. Y siempre presentaba un altar. Y los altares, de allí en ese altar, él empieza a conocer el corazón de Dios y empieza a atrapar el corazón de Dios. Y Dios se empieza a fascinar con Abraham. Y eso hace que Abraham se convierta en el hombre de la fe, en el hombre de los altares. Eso es lo que hace el Señor con Abraham, porque captó su corazón, porque en él todo el tiempo había un deseo, se convirtió en un constructor de altares. Y la idea en esta mañana es poder entender un poco a Abraham, cómo se convierte en un constructor de altares, pero también se convierte en un adorador. ¿Se convierte en un qué? Adorador. Porque un verdadero adorador es un constructor de altares. Eso es lo que dice allí su palabra. Todos nosotros, un altar de alguna manera no es la adoración, es una herramienta de adoración. Es donde yo presento un sacrificio. Y si alguien pudiéramos hablar de adoración o que nos enseñara a adorar, es Abraham. Porque como hacía donde iba a construir altares, entonces él establece un altar en todo lugar como un instrumento donde él presentaba y adoraba al Señor.
Miren, la primera vez que aparece la palabra adorador, generalmente nosotros lo congeniamos con cantar. Vamos a adorar al Señor, vamos a adorar al Señor con una guitarra, vamos a adorar al Señor con una batería, vamos a adorar al Señor con un cántico nuevo. Pero realmente la primera vez que aparece la palabra adorador es la palabra que tiene que ver con sacrificio, con esfuerzo. ¿Tiene que ver con qué? Sacrificio y esfuerzo. O sea, la primera vez que aparece la palabra adoración es cuando el Señor le dice a Abraham que tiene que entregarle a su propio hijo en un altar. O sea, imagínense en tener que entregar a su propio hijo en un altar, está diciéndole. Entonces, si hay algo que tenemos que aprender en esta mañana para atrapar el corazón de Dios y para poder tener una intimidad con Dios y poder estar en el nivel que Él desea que nosotros estemos, es que nosotros nos convirtamos en personas, en constructores de altares para Él. Amén. Eso es lo que hace, nos dice el Señor. Entonces, si hay algo que Dios busca desesperadamente, es a un verdadero adorador. Y a veces pensamos que yo soy un adorador porque Dios usa las artes, yo soy un artista. O yo soy un adorador porque yo toco un instrumento. Y a veces pienso que eso es adorar. Pero realmente la palabra nos enseña mucho más, mucho más de raíz lo que realmente es un verdadero adorador. Ahora, yo quiero que entendamos que todos somos adoradores. Y usted podrá decir, pero yo no adoro a Dios. Y todos nosotros somos adoradores. Desde pequeños somos adoradores. Los niños en sus colegios son adoradores. Los niños cuando van a jugar son adoradores. Las personas que están trabajando son adoradores. Una persona que va a un estadio son adoradores. Así que dígale al que está a su lado, usted es un adorador. Todos nosotros somos adoradores. Ahora, dígale al que está a su lado, usted fue diseñado para adorar. Escúcheme bien esto. Es natural. Usted dirá, que yo ni hablo, pastor, pero es que usted piensa que adorar solamente es hablando. Todos nosotros somos adoradores por naturaleza. Todos nosotros tenemos eso. Somos adoradores. Así usted diga, yo no voy a adorar a nadie cuando yo salga. Claro, carreta, usted es adorador porque es parte natural del ser humano. Todos nosotros adoramos a alguien, adoramos algo, somos adoradores. Y así diga, no quiero adorar. Ahora, la cuestión no es esa, la cuestión más bien o la pregunta sería, si yo soy adorador, entonces, ¿qué estoy adorando? Es la pregunta. Si yo naturalmente tengo la adoración y Dios me hizo para adorar, ¿qué estoy adorando? ¿A quién estoy realmente adorando? Y esa es una pregunta que en esta mañana es necesario que nosotros nos podamos empezar a mirar. Nosotros podemos ver expresiones de adoración. Podemos ver las expresiones de adoración y yo en este tiempo veía, estos días que estuve hablando con personas o líderes, veía personas que defienden sus ideas y no estoy hablando de la Biblia y de la parte espiritual, sino que defienden sus ideas y son tan apasionados y empiezan a gritar, algunos a llorar, algunos se enfrentan contra la policía, otros van y se enfrentan a vándalos y una cosa y otra y uno empieza a ver adoradores. Expresiones de la adoración. Usted va a ver un partido de fútbol y están enfrentándose varios equipos y están allí las barras y demás y empiezan a adorar a su equipo y empiezan a traer cánticos y demás y empiezan a tararear el equipo y a nombrarlo y demás, y si se tiene que enfrentar contra otro para demostrar que su equipo es mejor, lo hace. Y uno ve adoradores, porque la adoración, todo esto que les estoy hablando son expresiones de la adoración. El canto es una expresión de la adoración, pero no es adoración. El hacer ciertas cosas, el llorar, el humillarse delante de Dios y demás, todas esas cosas son expresiones de la adoración. Pero ¿qué es realmente la adoración? Y Abraham nos enseña realmente qué es la adoración verdadera. Romanos 1:25 nos dice: porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Nosotros dejamos de adorar al Creador y empezamos a adorar lo creado por ese Creador. Generalmente estamos haciendo eso todo el tiempo.
quien le corresponde la verdadera adoración es a Él. Pero estamos nosotros adorando a todo aquello que es su creación. Su trabajo Dios lo creó, sus hijos Dios los creó, la naturaleza Dios lo creó y todos estamos inclinados a adorar lo creado, olvidándonos del creador. Y eso Pablo lo está diciendo, que es un gran error. Entonces, la adoración no es llorar, no es gritar, no es saltar. Esas son expresiones de la adoración. La adoración tiene que ver con algo más profundo que ocurre en nuestro corazón. O sea, la adoración tiene que ver algo más. Abraham se convierte en el amigo de Dios porque es un verdadero adorador. Y él tiene que empezar a enseñarnos algunas cosas como adoradores, de cosas que debemos nosotros hacer como adoradores. Una de las cosas que Abraham hacía era levantaba su altar, y su altar representaba muchas veces que tenía que hacer cosas que eran como locas para nosotros. Levantaba un fuego, unía leña como tal, y la ley o la palabra del Señor enseña que ellos presentaban animales como sacrificio delante del Señor. Entonces de allí él empezaba a arrepentirse de sus pecados y empezaba a adorar al Señor, a presentar sacrificio. Cuando tú y yo vamos a presentar un sacrificio de adoraciones, realmente los sacrificios cuestan. ¿Los sacrificios qué? Cuestan. Tener que detenerse en medio de su trabajo, de caminar para un lado y para el otro y decir, alto ahí, vamos a adorar. Pero Abraham, estamos retrasados. No importa, pero vamos a llegar tarde. Te van a poner una restricción en el trabajo. Ahora, no, vamos a hacer altar. No, pero lo van a echar del trabajo. No. Pero hoy es serie de Netflix, Abraham. No, altar. No, pero es que tengo mucho sueño y hoy no prefiero ir a la iglesia, yo hoy prefiero descansar. No, altar. Entonces los altares representan sacrificio. ¿Los altares representan qué? Sacrificio. Y cuando tú empiezas a presentar sacrificio y tú te dispones, empieza a suceder algo. ¿Sí ven este pedacito de carne? Algunos se parecen hasta, no mentiras, pero todos de alguna manera somos carne. Esta carne que usted ve allí. Algunos están más gorditos, tienen gorditos, entonces con eso se puede identificar, no mentiras, pero todos de alguna manera somos carne. Cuando tú empiezas a adorar en el altar, tú empiezas a morir. ¿Empiezas a qué? Y empiezas a exponer tu carne. ¿Empiezas a exponer tu qué? Tu carne. Y entonces tienes aquí tu altar y empiezas a colocar tu carne. Y empiezas allí, empiezas a prenderle fuego. Y empiezas al sacrificar tu carne es que empiezas a morir a tu carne. Y al morir a tu carne es a la disposición. No quiero esto, no quiero meterme con Dios. No, esto me cuesta. Empiezas a morir. Y sabes una cosa, cuando empieza esto, empiezas a oler asado. Entonces Abraham dice, coge un palo. Y dice, cuando esto empieza a oler asado, empiezan a venir los carroñeros. Y los carroñeros son los que van a querer robarse la carne. Y eso es lo que hace cuando tú te dispones a levantar un altar, generalmente, y empiezas a disponerte y a decir, sí lo voy a hacer. Lo voy a lograr, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y me voy a meter con Dios. Automáticamente empiezas a morir y al morir empiezas a oler a carne. Y cuando hueles a carne, ¿saben quién viene? Los animales carroñeros. Abraham dice en su palabra que él coloca un altar y que cuando él estaba en el altar y colocó allí, su carne empezó a morir y demás. Vinieron los animales carroñeros y los animales carroñeros se querían robar el sacrificio que iba para Dios. Y hablando en el 2023, ¿a qué se refiere esto? Los animales carroñeros son aquellos que no te van a permitir que te metas a orar. Son aquellos que te argumentan. Son aquellos ídolos que a veces es un ídolo llamado celular. Son ídolos del WhatsApp, ídolos de la pereza y cosas que el enemigo, si algo le tiene miedo, es a alguien que adora y que se mete a buscar a Dios. A ese sí le teme. No aquel que canta muy hermoso y dice y habla en contra del enemigo y demás, a ese no le teme a alguien que adora y empieza a sacrificar su carne. Amén. Y Abraham con su palo empieza a espantar las aves de rapiña. Si tú te vas a buscar a Dios, si te vas a meter con Dios, si quieres ser un amigo de Dios, vas a tener de alguna manera que espantar todo aquello y necesitas sacrificio, necesitas decisión, necesitas determinación, necesitas permanencia.
para que puedas empezar a entrar en esa intimidad con Dios y te conviertas en un verdadero adorador. Eso es un verdadero adorador. La gente quiere todo de gratis. La gente quiere buscar a Dios, la salvación es gratuita, pero la intimidad con Dios, la comunión con Él y su presencia y la manifestación es una búsqueda todo el tiempo y levantando altares para el Señor. Allí es donde la presencia del Señor empieza a manifestarse y allí es donde ocurren tus cambios y mis cambios en el carácter. Amén. Eso es lo que nos enseña Abraham. Abraham nos habla de la adoración. De la adoración real, de la adoración que cuesta, del sacrificio que cuesta. Luego dice allí, ¿qué es entonces la adoración? Y la adoración se está refiriendo en ¿qué es adorar? Cuando yo adoro, estoy dando mis afectos, estoy dando mi tiempo, estoy dando mis deseos, estoy dando mis intenciones. Vuelvo y repito, ¿qué es un adorador? Es aquel que está dando su afecto, su tiempo, sus intenciones y sus deseos. Abraham daba de su tiempo, su afecto, sus deseos para Dios. Ese es un verdadero adorador. No era porque él cantara canciones y demás y repitieran las canciones que se aprendió en la iglesia. No, eso es un verdadero adorador. Cantar y demás son las expresiones del adorador que tiene un corazón conectado con Dios. Amén. Eso es un verdadero adorador. Es la rendición de nuestros afectos, de nuestros deseos y demás. Entonces, si nosotros hablamos de qué es la adoración, es que para que lo podamos entender y sea más práctico, es que la adoración es como, hay un trono en su vida y en mi vida. Hay un trono. Hay un trono que está allí. Y ese trono es su corazón. A quien usted ponga en su corazón es a lo que usted está adorando. A lo que usted ponga en su corazón es lo que usted está adorando. Cuando habla de corazón se está refiriendo que para los judíos la palabra corazón es mente. Pero para los judíos el corazón se está representando en identidad. ¿En quién es él? ¿Dónde se encuentra? El intelecto, la voluntad y las emociones. Intelecto, voluntad y emociones. Es todo. Entonces dice que hay una silla, hay un trono que es su corazón. Y lo que usted ponga allí, usted lo puede estar adorando. ¿Cómo lo está adorando? Cuando usted está rindiendo sus afectos, sus deseos, su cariño, su tiempo, su esfuerzo. Eso es adoración. O sea, el adorador, afecto, cariño, esfuerzo, deseos, lo rinde completamente. Ese es un verdadero adorador. Ese es el adorador que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, ¿qué es adoración? Aplasta todos los ídolos de tu corazón. Un ídolo es todo lo que amas más que a Dios, temes más que a Dios y sirves más que a Dios. Entonces, la adoración es poner a algo o a alguien, escúchenme bien, es poner a algo o a alguien en el trono de tu corazón. Eso es adoración. ¿Claro? Alguien, algo, donde rindes deseos, donde rindes todo para complacer a ese algo o a ese alguien. Eso es adoración. Ahora, cuando vemos esto, si tú quieres saber dónde está tu corazón, solamente tienes que poner atención. Donde está tu tesoro, está tu corazón, dice el Señor Jesús cuando habla del Sermón del Monte. O sea, lo que yo estoy adorando es donde está mi tesoro, está mi corazón. Si mi tesoro está en el trabajo y le rindo esfuerzo, le rindo todo, viene allí, Él es el que me provee mi esfuerzo, me limito a cosas de compartir tiempo con mi pareja, con mi familia y demás, entonces yo estoy diciendo, tengo un ídolo llamado trabajo, a ese me rindo. Hoy no vamos a la iglesia a trabajo, no vayamos porque hoy necesitas producir. Está bien, trabajo, como ordenes trabajo. ¿Qué necesitas, trabajo? ¿Qué necesitas? Entonces la adoración es la rendición de nuestros deseos y una exaltación, pensando que eso es más valioso que cualquier otra cosa. Eso es una adoración incorrecta y eso es lo que nosotros tendemos a adorar. ¿Claro, iglesia? Amén. Entonces, si tú quieres saber dónde está tu corazón, hazte estas preguntas. ¿Dónde está la mayoría de tu tiempo?
Porque a la mayoría de tu tiempo es donde tú estás adorando. ¿Dónde te preocupas por perder eso? No, que me quiten todo, menos eso. No me lo quiten. Posiblemente eso es lo que tú estás adorando. Lo otro podría ser una pregunta: ¿en qué te refugias? No, es que viene el conflicto y vienen las cosas. Busca a Dios. No, yo prefiero buscar a Julanito. ¿Será tu ídolo? ¿Te estás refugiando en alguien que no es Dios? Algunos se refugian en el alcohol. Algunos se refugian en una maratón de Netflix, algunos se refugian en su celular, algunos se refugian en el deporte, algunos se refugian en otras cosas y están tratando de engañarse a sí mismos, pero eso mismo está mostrando: ahí está tu corazón, y donde está tu corazón está tu ídolo. Y cuando tú empiezas a adorar al ídolo, tú te empiezas a parecer al ídolo, no a Jesús. Dime qué adoras y te diré quién eres. ¿A quién te vas a parecer allí? Entonces debemos comprender algo: que hay una guerra de adoración. ¿Hay una guerra de qué? De adoración entre Satanás y Dios. Ustedes van a ver lo siguiente. El Señor dice en Mateo capítulo 4 que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y fue tentado. Y Satanás se le aparece al Señor Jesucristo y le dice: si me adoras, te daré los reinos de la tierra. ¿Pero cómo así? Satanás le está diciendo a Jesús que lo adore y que le rinda. Y si lo adora, porque Satanás quiere ser adorado. Satanás un día está en las alabanzas del cielo y está adorando al Señor. Eso era lo que él tenía que hacer. Pero un día él se levanta, bueno, no se levanta, no sé cómo sucedió eso, pero un día se mira al espejo y dice: pero yo pinta soy, y más pinta que Dios sí soy. Y yo soy bueno, o sea, y tengo ángeles, ¿cierto? Ángeles, pues los ángeles dijeron: claro que sí, porque si se trajo una parte del cielo fue porque los ángeles lo veían hermoso. Y el man empezó a decir: pues listo, le vamos a montar competencia al Señor, a Jesús y al Dios el Padre. Y entonces es tan importante la adoración para Satanás que le dice: Jesús, adórame. Jesús, adórame. Te entrego todo. Si uno podrá decir: por ese caprichito. No, es que no es un caprichito, es algo supremamente importante, porque Satanás lo que quiere hacer es robarle la adoración que le pertenece al Padre y le pertenece al Hijo. Él lo que quiere hacer es eso. Por eso él viene a matar, robar y a destruir. Ahora uno podría decir: pero no, pastor, yo nunca me prestaría para esas cosas. Yo adoro solamente al Señor. ¿Ustedes creen que Satanás se le va a presentar con una cola larga y con un tenedor y decirle: ven, viene a adorar? No, te va a decir: le va a poner una trampa que se llama trabajo. Adora el trabajo, qué lindo es. ¿Cómo es? Adora ese vicio que tienes, dale allí. Adora ese argumento que tienes, bien, no vuelvas a la iglesia, qué bien. El enemigo quiere robarse toda la adoración que le corresponde al Señor. Si lo hizo con Jesús, quiere hacerlo con tu adoración. Amén. ¿Sí? Claro, iglesia, eso es lo que Satanás quiere hacer. Su mayor deseo, el mayor deseo de Satanás es robarnos la adoración. Entonces, allí nos empieza a decir que tenemos una guerra. Y yo tengo que empezar a pensar: ¿dónde está mi verdadera adoración? Mi adoración es a querer siempre tener la razón. Porque posiblemente en este lugar está sentado tu yo, al cual quieres complacer, a ese yo que es egoísta, a ese yo que quiere que se hagan las cosas a su manera y como él desea y cuando él quiere. A ese yo que desea ser rendido y que otros rindan culto. Ese puede ser lo que está pidiendo todo el tiempo tu adoración. ¿Qué haces? ¿A quién estás adorando? A veces uno entra a un gimnasio, pasa a las 6:30, 7 de la noche y uno dice: verdaderamente aquí hay verdaderos adoradores. ¿Por qué? Pero no espirituales. Como una persona está trabajando durante todo el día y llega y coge, deja todo, se cambia y se va para el gimnasio. ¿Cómo lo hace? Déjeme menos de carretas. Para ti es más importante ese tipo de adoración si tú lo haces que adorar al Señor. Y ese es tu ídolo. Pastor, ¿cómo me va a decir eso? Porque tus acciones hablan más de lo que tú deseas y quieres.
Si tú estás en otra cosa que no es Dios y estás rendiendo tu culto, y estás rendiendo tu tiempo, tus deseos y demás, a eso es lo que tú estás adorando y se convierte en un ídolo. ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo es esperar que lo que Dios me puede dar, me lo dé ese ídolo. Y ese ídolo lo fabrico yo. Porque todos nosotros somos fabricadores de ídolos. Cuando a nosotros dicen, pastor, pero yo no tengo una imagen en mi casa o no sé qué, porque a veces pensamos que tener una imagen y demás, eso es idolatría, es esto, es lo otro. Nosotros somos expertos en levantar ídolos. Fabricamos todo el tiempo ídolos, 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 donde rendimos toda nuestra confianza y demás, nos convertimos en agüeristas y demás, y nos olvidamos de adorar al que realmente merece toda nuestra adoración. Amén. Entonces, si tú pudieras decir, nunca adoraría a Satanás, sí, claro, no lo adoraríamos, pero ¿qué tal si Satanás se esconde detrás de los objetos que hemos sentado en el trono? Porque eso es lo que quiere el enemigo, tu corazón. Ahora, miren esto. Un segundo. Abraham tiene una lucha. Abraham lleva más de 90 años. Dios le da una promesa y le dice, vas a ser padre de multitudes. Y él dice, pero yo ya estoy viejito, yo ya creo que con mi esposa Sara ni fu ni fa, o sea, ya graves, Señor, ¿cómo me vas a decir eso? O sea, yo ya no puedo, ya me pasó el tiempo donde yo podía disfrutar mi sexualidad y el Señor se le aparece a través de un ángel y le dice, ¿sabes una cosa? Vas a ser padre. Y el deseo de Abraham era que era un adorador, todo el tiempo tenía altares y demás, una intimidad con Dios, no permitía que nada robara ese tiempo en el altar. Pero él tiene un deseo en su corazón y el deseo de él es ser padre. Y él empieza de alguna manera a desearlo y adora y le pide al Señor, dame un hijo, y el Señor le da una promesa. Cuando él le da la promesa, él dice, oh Señor, ese es la respuesta que yo tanto esperaba. Y el Señor le dice a Abraham y a Sara que van a tener un hijo. Y empieza a pasar el tiempo y como que nada pasa. Oh, pero tú me prometiste que me ibas a dar un hijo y no pasa nada. Entonces Abraham y Sara están un día tomando tinto. ¿Y qué hacemos, Sara? Nada, que tenemos hijos. No, yo no sé si el Señor se equivocó o será para la otra vida venidera. Yo no sé, algo pasa. Y Sara dice, no, yo sabes qué creo. Se me acaba de ocurrir una idea. Mira, ahí está la sirvienta. Ahí está la muchacha. Pues ahí, yo no sé, Abraham, si tú te molestarías en tener intimidad con ella y ahí tienes un hijo. Y Abraham dice, no, pues yo cómo me voy a sacrificar. No, mentira, pero Abraham dice, está bien, me sacrifico por ti. No, mentira, entonces le dice, y dice que con Sara, con Agar, tienen intimidad. Y de allí nacen un hijo, pero él dice, finalmente este es mi hijo. Y el Señor dice, es que ese no es. Pero, ¿cómo? Pero este es mi hijo. No, ese no es. Ese no era el que yo tenía determinado para ti. ¿Cuántas veces nos pasa que Dios nos promete algo? Espera a la persona correcta, espera esto, espera lo otro, pero preferimos quedarnos y meternos con Agar que esperar la promesa que viene de parte de Dios. ¿Cuántos en sus sentimientos, en su vida profesional, en su adoración al Señor, cuántos prefieren casarse o quedarse con Agar que esperar la promesa de Dios? Ahora, sucede algo, dice él ya, sucede algo, que él empieza a anhelar dentro de su corazón a su hijo. Y entonces su hijo de alguna manera se convierte en algo que él desea prontamente, que él ama, que él quiere. Y se convierte en un deseo tan fuerte que su máximo deseo, Señor, por favor, dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo. Él tiene que esperar un tiempo y nada que llega el hijo, nada que viene la promesa. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, estoy esperando la promesa que viene de parte de Dios? Y generalmente nos desesperamos como Sara y empezamos a tomar decisiones equivocadas. Y entonces él nace su hijo. Y al nacer su hijo, para Abraham es lo que él tanto deseaba, lo que él tanto anhelaba. Y él ahora se sienta en el trono que le pertenecía al Padre.
Y está allí sentado como tal. Y entonces sus deseos empiezan a ser para su hijo. Su tiempo para su hijo. Su esfuerzo para su hijo. Si se tiene que levantar en las noches para complacerlo, se convierte en su hijo. Y entonces el Señor ve eso y le dice: ¿sabes una cosa, Abraham? Entrégame a tu hijo. ¿Cómo dices, Señor? Pero yo lo he orado, tú me lo diste, tú me lo entregaste. ¿Cómo me dices? Entrégame a tu hijo. Y entonces él toma a su hijo y ya estaba grande. Ustedes lo podrán ver grande a él. Dice, pero no era un bebé, no. Algunos dicen que tenía 11 años, otros 14, y ya otros teólogos han dicho que hasta 24 años. O sea que, siéntate un momento, ya había el corazón de Abraham con su hijo, la relación se había hecho cada vez más fuerte. Abraham ya sabía que era poder ver los primeros pasos de Isaac, su hijo. Él ya le celebraba cumpleaños, ya compartían juntos, jugaban juntos. Tenían tardes de dinosaurios, uno era el bueno, el otro era malo y se golpeaban entre ellos. Se la pasaban supremamente bien. Y entonces el Señor le dice: Abraham, ve al monte Moriah y me vas a entregar lo que más amas. Y empieza durante 3 días a recorrer con él todo el monte hasta llegar a un lugar donde él tiene que entregar a su propio hijo. Levanta un cuchillo y él aquí ama a su hijo, a lo que más adora y demás. Y le dice: ahora vas a tener que entregarlo por mí. He escuchado muchas predicaciones con respecto a eso, a lo que pasa en el cielo. Y de alguna manera dice que allí hay una conmoción en el reino, ya imaginándonoslo un poco porque la Biblia no habla claramente en eso, pero yo me imagino a Dios desde el cielo y todos los ángeles callados a la expectativa de cuál era el amor de Abraham, si era por Dios o era por su propio hijo. O es por Dios o por su propio hijo. Lo va a hacer, va a entregar a su propio hijo, lo puede hacer. Y tiene la lucha allí, todos están adorando y él dice: si tú me lo diste, tú me lo puedes volver a resucitar. Y si tú ordenas que lo haga, yo lo haré. Y él lo va a hacer. Y cuando lo va a hacer, se detiene. Porque un ángel le dice: no, detente, no lo hagas. He probado tu corazón y probado que tú me amas. Un verdadero adorador entiende que su adoración genuina es Él, es Dios. Saben, posiblemente algunos de tus ídolos queden vivos porque no son malos, pero posiblemente hay unos ídolos que sí vas a tener que matar y dejar. Vas a tener que entregarlos si quieres ser un verdadero adorador y colocarlo a Él en el primer lugar. Sabes, en mi vida he tenido que morir a muchas cosas para darle ese primer lugar a Él. Y cuando tú empiezas a morir, no me hables de canciones, no me hables de cuánto tiempo pasas en oración, no me hables de eso, háblame de cuánto estás dejando en el altar por Él. Ese es un verdadero adorador. Si quieres tener el corazón de Dios cauterizado, o más bien apasionado por ti, que te escucha, conviértete en un verdadero adorador. Y Abraham entendió: es mi hijo, pero yo amo más a Dios. Y si lo amo más a Él, podré darle órdenes, lo podré corregir, le podré decir: no está bien, sí está bien. Pero si Él fuera mi ídolo, entonces, ¿estás de acuerdo que te corrija, hijo? ¿Estás de acuerdo que te regañe, hijo? ¿Estás de acuerdo, trabajo, que hoy falte por ir a la iglesia? ¿Estás de acuerdo? El Señor sabe que nosotros no podremos amar a nuestra pareja y no podremos dar lo mejor en todas las áreas de nuestra vida si Él no es lo primero. Amén. Quiero que por favor nos pongamos en pie y vamos a adorar. Gracias. Que ya te quiten las cuerdas.
Aquí viene lo más importante de la prédica. Dice allí su palabra que cuando el Señor, Él probó su corazón y Él estuvo dispuesto a entregarle lo mejor. Dice Génesis 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí, Señor hijo, toma ahora tu hijo, escucha bien, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Él le da un cordero que se enreda. O sea, levanta a su hijo y de repente queda ensartado una oveja, un cordero. Y él toma ese cordero y lo sacrifica, lo pone, lo que está en el último. Lo pone. Pásalo, pásalo. Y ese sacrificio por amor a nosotros fue el sacrificio de Jesús. Cuando Jesús está allí, tiene que morir para satisfacer al Padre. Pero también representa algo el cordero. Representa que cuando adoras al Señor, sabes una cosa, vas a poder ver a Jesús. Y Jesús se va a convertir en suficiente para ti. Cuando me siento solo, me siento sola, estoy pasando. Cuando lo tienes a Jesús, lo tienes todo. Y el Señor le da un cordero que representa a Jesús. Esa es la verdadera adoración que el Señor está esperando que tú y yo tengamos para Él. Y hoy determinamos en nuestro corazón convertirnos en verdaderos adoradores, donde todo el tiempo lo estamos dando todo por Él. Amén. Quiero que cierren sus ojos, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por todos aquellos que nos acompañaron hoy por las redes. Espero que esta palabra obre, germine en sus corazones y traiga una transformación, Señor, y venga sobre ellos un nivel de intimidad como nunca antes, Señor. Yo te doy gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén y amén.